en un café con... Hoy está el día en Madrid un poco así gris, así es que nos hemos preparado un café. Pues hoy estoy con un escritor que es especialista en la antigua Roma. Es cierto que no es un tema muy habitual, pero la verdad es que es muy, muy interesante. Hoy me voy a tomar mi café con Juan Tranche. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por tu Buenas tiempo. tardes. Nada, gracias a ti por esta entrevista. El pasado miércoles, 31 de mayo, Ujú. salió este libro, Gladiadoras. Increíble el libro. No quiero hacer ningún spoiler. Sin contar nada para que la gente no le destripemos el libro, ¿cómo le dirías a la gente de qué va el libro? Bueno, lo primero que la mayoría de la gente se está preguntando es, ¿pero las mujeres gladiadoras existieron? La respuesta es que sí, las gladiadoras existieron, ¿no? Lo único que a mí me parecía curioso que siempre hemos hablado, o siempre en las películas, en las novelas, siempre se había hablado de la historia de los gladiadores, ¿no? Y raramente se había hablado de ellas. Así que yo, haciéndome eco de un relieve que hay, que es el relieve de Halicarnaso, que es la prueba más irrefutable de que las mujeres gladiadoras existieron, yo lo que quise hacer es contar y ficcionar su historia de cómo pudo ser el mundo que había alrededor de ellas, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente, he intentado meter muchos géneros, ¿no? Yo lo que he intentado ha sido para aquella persona, gente que muchas veces dice, oye, a mí es que la novela histórica me da pereza. Bueno, lo hemos hablado antes, ¿no? De récord, decíamos que he intentado que fueran capítulos cortos, en los que siempre pase algo, acabar alto para que quieras seguir leyendo más. He metido un thriller, es decir, porque me parecía también interesante para los amantes del thriller que se pudieran acercar a la novela. Y he contado la historia en este thriller de, pues, de unas prostitutas que están apareciendo violentamente agredidas, violadas y asesinadas, ¿no? Por tanto, hay que descubrir quiénes están detrás de estos asesinatos y por qué. Y luego también he tratado de contar una de las historias de amor que a mí siempre más me ha llamado la atención, que es la de Adriano y Antino. Probablemente la relación homosexual más famosa de la antigüedad, pero también quería contarlo desde el prisma y los ojos de Vivia Sabina, que fue la emperatriz. ¿Cómo vivió ella este amor? ¿No? Entonces, a mí me parece una historia de amor. Es muy valiente por parte de Adriano por llegar en esa época y decir que estaba enamorado de un hombre, pero también es muy cruel con Antino y muy dolorosa para Vivia Sabina. Así que todo esto lo metemos en una coctelera y sale, pues, Gladiadoras. No sé si te he hecho más o menos un buen resumen de lo que puede ir la Un novela. resumen perfecto. Genial. Para que Genial, no, genial. no sepa de qué va el libro, pues más o menos Pues ahí más o ya va a menos. Ahí poder, tenemos. poder verlo. Sobre eso vamos a ir girando. Eso es. ¿Por qué te decidiste a escribir sobre gladiadoras? Porque la verdad es que es un tema, como decías, que es que apenas conocíamos. Yo no había oído nunca hablar acerca Sí. de gladiadoras hasta que no empecé a leerlo. ¿Por qué decidiste escribir Sí, sobre ¿no? Claro, bueno, yo decidí escribir sobre ello porque yo llevo estudiando el mundo de los gladiadores, porque es mi verdadera pasión, es decir, me gusta mucho Roma en general y los gladiadores en particular. Es decir, yo mi verdadera pasión son el mundo de los gladiadores. Así como me arranqué un poco a escribir mi primera novela, y en la primera novela yo tenía claro que iba a contar un capítulo sobre ellas, porque digo, bueno, pues vamos a dárselas a conocer al mundo entero, ¿no? Pero cuando estaba escribiendo ese capítulo dije, oye, ¿y por qué no lo dejamos en algo más pequeñito, ¿no? En un pequeño guiño. Y la siguiente novela, porque esto una vez que te pica el veneno de la literatura ya no puedes parar, ¿no? Entonces dije, ¿y por qué no en vez de un capítulo le cuento una novela entera dedicada a ellas? Porque yo creo que se lo merecen. ¿Y por qué se lo merecen? Por una sencilla razón, porque igual que los hombres luchaban en ocasiones, ¿eh? Esto es un mito, es decir, el 10% de los gladiadores morían. Fíjate que siempre se ha dicho a vida o a muerte, ¿no? Y ni mucho menos, ¿no? Pero yo siempre decía, oye, si los hombres luchaban por su vida, digamos, en el anfiteatro, ellas que también luchaban, pero también con un hándicap muy importante, y es que ellas tuvieron que luchar contra las fuertes y rígidas costumbres de un imperio, que no quería que estuvieran luchando ahí. Por eso me parecía que sí, que bueno, pues que tenía todavía más mérito que los hombres, si es que los hombres no lo tienen, que lo tienen y mucho, ¿no? Pero por eso era un motivo por el cual ya de por sí me parecía que merecía mucho la pena contar la historia de estas mujeres. Además, es que cuando vas leyendo el libro, te das cuenta de muchas similitudes que pueden tener, incluso con nuestros días, ciertas actitudes, ciertas cosas. No sé si habrá mucha documentación sobre el tema de las gladiadoras. ¿Cómo has hecho para documentarte de esto? Bueno, sobre los gladiadores y las gladiadoras, es decir, sí que tenemos información, pero no tanta como nos gustaría, ¿no? Y con las gladiadoras menos todavía. Con las gladiadoras realmente, Esther, tenemos un puñado de citas, es decir, no te creas que tenemos mucho, mucho más, pero nada nos hace indicar, nada nos indica que no tuvieran un tipo de vida como la que llevaban los gladiadores en el Ludus, ¿vale? El Ludus era el lugar donde entrenaban los gladiadores, que estaban dirigidos por un lanista,
todos hemos oído hablar de, bueno, hemos visto al famoso próximo, el de la película Gladiator, o hemos visto a Léntulo Batiato, que fue el más famoso de todos los tiempos cuando se escapa Espartaco. Pues fíjate, también existe una mujer lanista. Y esto, pues existieron dos, o al menos las referencias que nos han llegado, ¿no? Y yo he querido hacerme eco de una de ellas, que era Flavia Alicia. Entonces, imagínate también una mujer dirigiendo un ludus, o sea, en la época romana, esto era, esto era de echarle muchísimo, muchísimo valor. Pero nada nos hace indicar que, como te decía, no tengan una vida muy parecida a la de los hombres en el ludus, ¿no? Es verdad que probablemente entrenarían pues en igualdad de condiciones, con el típico palus que se ve en los entrenamientos de los gladiadores, comiendo muchas gachas porque era su alimentación prácticamente diaria, bueno, descansando en las termas, es decir, que exactamente igual que los hombres, con la diferencia de que seguramente durmieran en distintos barracones pues para evitar supuestamente embarazos no deseados y demás, pero seguramente que su entrenamiento y su modo de vida era similar al de los hombres, hasta que fueron prohibidas, obviamente. Claro, pues fíjate, o sea, cuando empiezas a leer sobre ellas, ves una valentía increíble que muchas Sí, veces sí. piensas de dónde la sacaban, porque en ese tiempo, evidentemente, no es como ahora. ¿Qué es lo que te atrae más del tema de la antigua Roma en general? A mí, como te decía, siempre lo que más me llama la atención y siempre me ha gustado mucho son dos cosas. Por un lado, el tema de los gladiadores, pero hay otro tema que a mí personalmente me apasiona, que son las costumbres y el día a día de un romano normal y corriente. No estoy hablando de grandes generales, no estoy hablando, no, sino la vida cotidiana en la antigua Roma. Por ejemplo, ¿cómo serán sus braseros? Un brasero, cómo se calentaban en invierno, ¿no? Cómo sofocaban un poquito el calor, o cómo pasaban un poquito el calor en verano. Es decir, todo ese tipo de cosillas te dejan verdaderamente sorprendido. Ahora yo, por ejemplo, he estado recientemente en Mérida, que ha sido el Augusta Mérita, bueno, perdón, el Emérita Lúdica, la fiesta de allí, y ves a cantidad de gente cómo recrea el modo de vida romano. Y yo es a los puestos donde me acerco siempre. A ver, ¿esto cómo era? Bueno, pues esto era cómo se hacía y te quedas sorprendido de cosas que hacían los romanos que hasta hace bien, bien, bien poquito se han seguido haciendo, como un soldador manual, bueno, unas cosas. Entonces, a mí eso personalmente me encanta y además creo que me viene muy bien para luego documentarlo en la novela, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, si el autor lo tiene interiorizado porque lo ha vivido, lo ha recreado y lo ha hecho, probablemente luego el lector se va a sentir como que, ostras, parece que estoy allí, ¿no? O sea, parece que me he metido en una cápsula del tiempo, he viajado y lo estoy viviendo en primera persona, ¿no? Así que, como te digo, pues son los dos temas dentro del mundo romano que más me gustan, la gladiatura, por supuesto, y las costumbres y el día a día de un romano normal. De hecho, yo siempre que me he visto de romano, la gente les ves que se visten así como de gala, como de tal, ¿no? Que me parece muy bien, lo respeto, pero a mí me gusta vestirme como un romano sencillo, corriente, humilde, un romano de normal y corriente. Soy así. Además es que hemos visto en tus redes sociales cómo has estado, pues eso, Sí, estos sí. días atrás en esas recreaciones y cómo lo has vivido de una Sí, manera sí, sí. increíble. Sí, En sí, este, porque además ha sido, perdóname, la primera vez sí, que he podido hacer bueno, no se había hecho en 2000 años lo que era el paecniario. El paecniario era un tipo de gladiador cómico que se pegaban con palos. O sea, fíjate lo cómico que debía ser, ¿no? Evidentemente nosotros no nos hemos pegado con palos, hemos hecho así un número, pero bueno, no se hacía desde hace 2000 años en el anfiteatro y a mí esas cosas, hacer ese tipo de cosas, de verdad que, jolín, me mueven mucho por dentro, ¿no? Así que muy feliz de la experiencia. además es como te decía antes de que empezáramos la entrevista, cuando a uno le gusta algo, al final se nota en las cosas que hace. Cuando uno lee gladiadoras, en este caso, lo ve. Se nota que Gracias. el tema de la antigua Roma y de los gladiadores y gladiadoras es un tema que te gusta. Aquí Mucho, mucho. encontramos a dos gladiadoras, a Helena y a Valeria, las dos. ¿Qué destacarías de ellas? Bueno, pues que fíjate que a pesar de ser dos mujeres que viven en la misma época, son dos mundos completamente diferentes. Por un lado tenemos a Helena, que es una mulier. Los romanos diferenciaban a las mujeres en dos condiciones muy claras y muy marcadas. Por un lado tenemos una mulier, que es una mujer de clase social baja. Por otro lado tenemos una fémina, que es una mujer de clase social alta, una mujer libre. Bueno, dentro de la libertad que podían tener, como por ejemplo, que es en lo que intentan revelarse en el hecho de no poder siquiera elegir con quién casarse, ¿no? Entonces, dos mujeres, pero sin embargo dos épocas distintas. Por tanto, una, como es la mulier, o que hagan las mujeres al pueblo de Roma les exactamente sin cuidado. Es decir, le preocupa lo que haga una fémina. Porque no pueden hacer nada que de alguna manera ponga en riesgo el nombre de la familia. Y eso es algo que los romanos se cuidan muchísimo, de que esas cosas no pasen, porque al final es un poco como lo que les ha llevado a ser y a gobernar y a ser una primera potencia en esa época.
es como viven y el hecho, y por tanto, todo esto y esos roles procuran hacer lo posible porque no se cambien. Entonces, como ves, tenemos dos vidas muy diferentes por ejemplo, en el caso de Elena, ella lo único que ansía es tener una vida, como ella dice, normal, una vida como normal de la época, es decir, lo que se le aspira, lo que aspira a una mujer romana, ¿no? Y Valeria y su hermana Domicia, pues de alguna manera también se rebelan un poquito con intentar al menos poder ser dueñas, como digo en una de las frases que gusta mucho, ser por lo menos dueñas de su propio destino, ¿no? Además, es que cuando las vas viendo cómo van luchando, por ejemplo, como te mencionaba antes, en el capítulo 5 esa lucha de Valeria, una persona tan sumamente valiente, a mí, Ujú. ya te digo, leí el capítulo 2 veces. Ah, Me, gracias. me sorprendió tanto, lo viví tantísimo, que Ujú. no había pensado jamás que ver en la antigua Roma a una mujer que luchara, Ujú. porque sabiendo cómo eran sus costumbres, cómo eran las cosas, pues no es algo sencillo. Si no he contado mal, hay unos 15 personajes principales que Uf. tienen, sí, más o menos, que tienen pues alguna relevancia dentro de la historia. ¿Cuál es el proceso que sigues para desarrollar un personaje? ¿Lo creas a partir de la historia que vas a desarrollar o al final es el personaje el que acaba modelando todo el argumento? Las dos cosas. Yo soy, a mí muchas veces cuando me dicen, eres de mapa, eres de brújula, soy de todo. Y seguramente que esto le preguntas a 300 autores y te dirán cada uno una cosa, ¿no? Sí, Pero yo, sí. por ejemplo, para mí me ha ayudado mucho que yo estuve 15 años en una compañía de teatro. Entonces yo, por ejemplo, lo que hacía era el mismo proceso que cuando tenía que preparar un personaje. Cuanto más información des, más real va a resultar, ¿no? Entonces yo cojo mis fichas siempre cuando digo, a ver, ¿qué personajes son con los que voy a partir, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a partir con Elena y con Valeria. Bueno, ¿a quién se parecen? ¿Cómo son? ¿De qué manera? ¿De qué color tienen el pelo? Estas cosas que parecen tonterías no lo son. Es decir, pequeños detalles que al final hacen que cuando lo estás leyendo, pues todo tenga un sentido, ¿no? Entonces yo empiezo siempre con esas fichas, pero también es cierto que a veces los personajes te hablan. Es decir, yo siempre hago mi estructura de qué es lo que quiero contar, lo que quiero contar en cada capítulo, etcétera, etcétera. Pero hay veces que he tenido que tomar decisiones durante porque dices, jolín, es que parece que el personaje me está pidiendo otra cosa. Entonces, pues también al final la novela es viva y al final si es para el bien de la novela, pues es maravilloso, ¿no? Tenía un amigo que siempre me decía, Juan, si llegarás a ser novelista el día que seas capaz de sacrificar cualquier capítulo, incluso tu favorito, por el bien de la novela y cualquier personaje también por el bien de la novela. Entonces eso me pareció muy interesante, me lo apunté como algo destacable la verdad que ese es un poco el proceso que yo sigo a la hora de construir personajes y tengo que visualizar el personaje, es decir, cada uno de los personajes les pongo, pues imagínate, este va a ser mi amigo fulano, este va a ser mi amiga Mengano, porque así más o menos puedo intentar identificar cómo puede hablar, cómo puede insultar, cómo no puede insultar, de qué manera se dirige. Así que procuro un poco introducir pues estos truquillos que ahí me vinieron muy bien para el teatro, procuro introducirlos también en los personajes. La verdad es que yo cuando leo, y cuando estaba leyendo, por ejemplo, este libro, siempre tengo la costumbre de que al personaje imaginármelo de cierta forma, igual. Claro, Es una forma de darle vida. Es una forma de que claro, se te haga más real todavía y de poder vivir la aventura muchísimo sí. mejor, con mucha Por eso diferencia. además, Esther, a mí muchas veces cuando me preguntan, ¿y este personaje quién? Yo nunca lo digo. ¿Por qué? Porque yo tengo una imagen de ese personaje, pero seguro que tú tienes una completamente diferente. Así que cada uno que en su imaginación se imagina el personaje tal y como a todos nos ha pasado cuando hemos visto una película llevada de un libro, que siempre, seguramente que la vemos tú y yo y decimos, anda, mira, pues fíjate, yo ese personaje me imaginaba que era de otra manera. Entonces yo por eso prefiero cuando me preguntan en las entrevistas, ¿y qué personaje sería este? Prefiero no decirlo, porque al final cada uno tenemos una imagen que nos hemos hecho de ese personaje. Además es que yo creo que ahí es donde radica la magia de las historias, Eso es, porque como cada uno al final nos vamos así imaginando el es. personaje de una forma, pues creamos unas historias al final que son maravillosas a partir de lo que habéis creado vosotros los escritores. Viendo cómo es Gladiadoras, cómo se desarrolla, ¿te imaginas que llegara a alguna plataforma y decidiera convertirla en serie o en película? Bueno, yo creo que no hay ningún escritor. Bueno, sí lo sabía, había algunos que dejaban escrito que no podían pasarse al cine, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mayoría de los escritores soñamos con ver eso algún día. Por tanto, a ver, yo entiendo que debería de ser una superproducción diferente, difícil. Pues tenemos que meter el Coliseo, tenemos que meter ahí muchas cosas, pero desde luego que sería un sueño magnífico, sin duda alguna. Viendo que ahora se van adaptando muchísimos Sí, sí, sí. libros. Hombre, ahora hay más posibilidades que antiguamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un sueño, no te lo voy a negar, que eso para mí ya voy cumpliendo etapas y sueños,
Pues este sería uno más, pero uno más muy grande. Pues sí, Muy oye, grande. quién sabe? ¿Quién Soñar sabe? ¿Quién cuesta. sabe? Mira, te voy a ser muy sincero. ¿Quién me iba a decir a mí hace 5 años que mi segunda novela me la iba a publicar la editorial Planeta? ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a publicar mi primera novela, que yo la escribí pensando que era algo para mí? O sea, y esto son sueños. ¿Quién me iba a decir a mí que este domingo iba a estar en la Feria del Libro, que había ido muchas veces a que me firmaran? La vida son sueños oye, cuando llegan, pues hay que vivirlos como lo hago yo, con mucha intensidad. Y si llega el del cine, pues te puedo garantizar que seré uno de los hombres más felices del mundo. Más felices. Pues oye, ojalá ahora mismo con tantas plataformas y tantas productoras, quién sabe si alguien también. Ahí lo dejamos, ¿verdad? Ahí Sí, lo sí, lanzamos ahí. lo lanzamos por si alguna nos ve, Muy bien. quién Si le sabe, apetece. quién sabe. ¿Crees que hay similitudes con las mujeres de hoy en día, con estas gladiadoras? Bueno, al final yo creo que similitudes si hay, de verdad que sería un poco por casualidad, porque yo creo que al final es cierto que los pensamientos, las preocupaciones que tenemos hoy en día son los mismos que, o muy parecidos a los que se tenían antiguamente, ¿no? Prueba de ello es que abres las redes sociales y está llena ahora mismo de mensajes de estoicismos, que eran corrientes que eran más antiguas, ¿no? Yo creo que los romanos no conocían la palabra ismo, no sabían lo que era el machismo, no sabían lo que era feminismo, es decir, ellos tenían un modo de vida que era el que les estaba funcionando para llegar a donde ellos querían, ¿no? Por tanto, si hay alguna similitud, de verdad que es fruto de la casualidad, porque incluso hoy en día, ¿cómo nos juzgarán a nosotros dentro de 2000 años? Seguramente que con palabras que hoy en día no son ajenas, ¿no? Lo que sí que he querido mostrar es que, por ejemplo, en época de Adriano, es cuando las mujeres empiezan a coger, ya no te hablo de derechos, pero sí algún que otro privilegio. El hecho de, por ejemplo, de poder decidir con quién casarse. El tema, por ejemplo, de las herencias. Hay una escena que a mí me llama muchísimo la atención en el juicio, que es la del juicio, perdón, que es una escena en la cual, pues una vez que descubren a estos asesinos de los que he hablado, invito a que se vea el juicio, pero que se vea con ojos de lo que ocurría en la antigua Roma, cuando condenaban a alguien por hacer actos que hoy en día nos llevamos las manos a la cabeza muchas veces de las condenas. Siempre hablamos de la época romana, es una época oscura, pero también es una época con muchas luces. Entonces yo esas cosas, por ejemplo, las intento llevar no por nada, sino por comparar. A veces, según nos gusta comparar y ver las cosas que sucedían, cómo lo hacían los romanos, ¿no? Este tipo de cosas. Pues es un poco el objetivo de la novela. La novela lo único que busca es entretener, divertir y sobre todo y ante todo que te cree un poquitito ahí bueno, de que te pienses un poquito las cosillas, que hagas ahí un poquito de un análisis mental, ¿no? Y también, por supuesto, pues aparte de esto de remover, pues por supuesto que el objetivo principal es entretener. Ahí está. ¿Y crees que alguien que no esté a lo mejor habituado a leer lo que es el tipo de novela histórica, el que podríamos encuadrar esta, disfrutaría de leer Calladoras? Yo creo que sí, porque además yo, como te decía, he intentado contar una novela para todos los públicos, ¿no? Incluso para aquellos que son un poquito más profanos en la novela histórica y le gusten un poquito más, para los que no son tantos, ¿no? O porque muchas veces les da pereza. Por eso he dicho que además yo he intentado contar la novela como si fuese un thriller hoy en día, es decir, capítulos cortos, que siempre enganchen, muy ágiles, en los que constantemente esté pasando algo, sobre todo con muchos giros, que alguno que otro sorprenderá, ¿vale? Es decir, que sea una novela que cuando acabas el capítulo digas, ay, me quiero leer otro, ay, me quiero leer otro, ay, me quiero leer otro, y que no te estés dando cuenta que estás leyendo una novela histórica, ¿no? Por eso he intentado contarlo de una manera muy mía, de una manera muy ágil, muy fresca, desde luego que lleva muy poquito tiempo en el mercado, pero todo el mundo, lo que me está diciendo la mayoría de la gente que ha empezado, que tengo, de verdad, tengo muy poquitas reseñas todavía, muy poquitos comentarios porque no ha dado tiempo, ¿no? Pero sí que hay una cosa que es común en lo que me está comentando la gente y es el hecho de que se lee muy rápido. Y eso a mí es lo que más me gusta. Es decir, que una vez que empiezas, ya no puedes parar. Independientemente de que te guste o no te guste la novela histórica. De hecho, tengo una chica que me escribía hace un momento que me decía, no me gusta la novela histórica, pero bueno, te vi algún comentario que has hecho, me la he empezado a leer y, ostras, me está enganchando mucho. ¡Wow! Eso es lo que yo quería. Eso es Y lo que doy yo fe quería. de que engancha. Es lo que te decía Qué antes. bien, gracias. Yo empezaba a leer y leía un capítulo. Y claro, era lo de él. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, venga, otro. Un poquito más, Y un ahora, poquito ¿y más. qué va a pasar? Y como te querías dar cuenta, te habías leído Sí, un montón de sí, sí. capítulos porque se leen muy a menos, lo vives mucho y, o sea, el libro engancha, o sea, Qué bien, gracias, Esther. Muchas gracias. es una cosa que, vamos, a mí me ha Qué gustado bien. muchísimo. Como te decía antes, le llevo todavía a media porque, claro, ha salido hace Nada, poco, no, nada, tiempo. pero tengo muchas ganas de terminarlo y poderlo reseñar en mi web porque, claro, creo que es un Qué libro bien. que merece la pena. La verdad es que sí. Como has dicho antes, vas a estar este día 11 el domingo, por la mañana, en la Sí. Feria del Libro. Ujú. ¿Hay nervios por el momento? Sí,
muchos. Esto es como todo, es decir, por ejemplo, la semana pasada, tal día como hoy, tenía unos nervios terribles porque el miércoles salía la novela. El miércoles tenía unos nervios terribles porque tenía no sé qué el fin de semana. El fin de semana estaba muy nervioso porque tenía no sé cuánto. El lunes estoy nervioso porque el domingo hago mi primera feria del libro, donde siempre he ido a que me firmaran y ahora por primera vez voy yo a firmar. Mi vida es así. Pero bueno, benditos nervios. Yo lo que digo siempre, benditos nervios, bendita locura, bendito todo esto que está pasando alrededor de la novela, porque es un sueño hecho realidad. Así que estoy, aunque esté nervioso, estoy encantado de la vida. Son nervios buenos, como dice mi mujer, son nervios buenos. Ahí está. Disfruta el momento porque, bueno, las cosas pasan y Gracias, muchas esto es gracias. algo que sí que hay que aprovechar. La gente, la verdad, que no ha tenido oportunidad de todavía leer Gladiadoras, pues Ujú. sí que les animo a que lo puedan leer. Muchas En gracias. tu caso, ¿qué les dirías para que, si no les ha picado todavía esa curiosidad para leerlo, pues se hagan con un libro y lo puedan leer? Bueno, yo lo que les diría es que si quieren ver una historia trepidante y llena, llena, llena de pasión, pues les recomiendo que lean Las Gladiadoras, que se van a emocionar, que van a sufrir, pero también que se van a entretener y se van a divertir. Además que sí, es un libro que lo tiene todo, directamente. Gracias. Tiene ahí Muchas ese gracias. compendio de cosas que yo creo que sí que merece la pena. La verdad es que es un libro que recomiendo mucho. Damos las gracias a los compañeros de Planeta por habernos hablado de él. Y sí, lo recomendamos mucho. Juan, te doy muchas gracias por tu tiempo. Sé que No, estás gracias a ahora ti por este liado ratito. con las entrevistas, con la promoción del libro, pero la verdad es que Gladiadoras esperemos que tenga un largo camino. Ojalá. La verdad es que sí, que Bueno, y mucho. nos emplazamos y realmente vemos luego la película, ¿eh? Nos Ahí, emplazamos ahí, en este momento. ahí, ahí. Esperemos que, oye, ojalá alguien llegue y diga, pues sí, Pues Gladiadoras sí. está en la pantalla. Vamos, estaremos ahí los primeros para Muchas hablar de gracias, gracias, gracias. que salga todo muy bien en la feria del libro. Muchas Llévate un gracias. boli que escriba muy bien, ensaya la Sí, mano llevaré varios. para que no, Sí, sí. no se te canse y disfruta mucho el momento. Muchas gracias, Juan. Gracias, Esther, a ti por tu maravillosa entrevista y de verdad que gracias por permitirme hablar, como te he comentado antes, de mi enorme y gran pasión. Así que gracias a ti. Muchas gracias.